Hola, mis reinas. ¿Cómo están? Espero, desde el fondo de mi corazón, que todo esté en paz en la vida de cada una de las que se detuvo aquí para escucharme. Porque la paz, la paz es algo que tardé mucho en reencontrar. ¿Saben cuando crees que tu vida es un cuento de hadas, pero de repente descubres que estabas viviendo una película de terror? Y lo peor, un terror silencioso, de esos que suceden dentro de nuestra propia casa, debajo de nuestras propias narices. Mi nombre es Marisol. Tengo apenas 26 años. Soy de aquí de Xalapa, la capital de Veracruz. Una ciudad hermosa, llena de neblina, cultura y ese olorcito a café de la sierra. Pero, desgraciadamente, ni toda la lluvia de Xalapa fue suficiente para lavar la suciedad que le hicieron a mi alma. La historia que les voy a contar hoy no es fácil. De hecho, mis manos todavía tiemblan un poquito cuando sostengo este micrófono para hablar de esto. Es un dolor que mezcla vergüenza, coraje y una sensación de orfandad que no le deseo a nadie. Imaginen nada más, la persona que te trajo al mundo, esa mujer que debería ser tu puerto seguro, tu referencia de amor, de cuidado. Ahora imaginen al hombre que juró amarte en el altar, junten a los dos, e imagínenlos huyendo juntos, dejándote atrás con una casa rentada, un perro y el corazón hecho pedazos. Sí, chicas, mi propia madre se fugó con mi marido. Pero antes de entrar en los detalles de cómo descubrí esta traición doble, de cómo el suelo se abrió bajo mis pies, quiero pedirles una cosa muy importante. Estoy abriendo mi corazón aquí, exponiendo la herida más profunda de mi vida, para que ustedes no tengan que pasar por lo que yo pasé, para que estén alertas a las señales. Así que por favor, denle clic al botón de suscribirse aquí en el canal, activen la campanita. Vamos a crear una cadena de apoyo aquí. Y cuéntenme aquí en los comentarios, ¿de qué ciudad y estado me están viendo? Amo saber hasta dónde está llegando mi voz. Escriban ahí. Me va a encantar leer cada comentario. Bueno, hecha esta pausa, volvamos al inicio, o a lo que yo creía que era el inicio de mi felicidad. Para que entiendan el tamaño del agujero, necesito hablarles de mi madre, doña Yolanda. Mi madre tuvo una vida difícil. Se embarazó de mí muy joven, a los 16 años. Mi papá nunca se hizo cargo, se desapareció del mapa. Entonces, siempre fuimos ella y yo. Éramos uña y mugre. Yolanda no parecía mi mamá, parecía mi hermana mayor. Ella tenía 39 años cuando todo sucedió, pero aparentaba unos 30. Vanidosa, con un cuerpazo, cabello largo y negro que cuidaba con un celo religioso. Ella siempre decía, Marisol, la belleza es la única arma que tiene la mujer. Yo, tontita, creía que eso era solo un consejo de madre vanidosa. Crecí escuchando que nosotras dos éramos un equipo. Nosotras contra el mundo, hija, repetía mientras me cepillaba el cabello. Yo creía ciegamente en eso. Cuando conocí a Javier, yo tenía 19 años. Él era un poco mayor, tenía 24 en esa época. Un muchacho trabajador, guapo, con esa sonrisita de lado que derrite a cualquiera, ¿saben? El noviazgo fue intenso. Javier era cariñoso, presente y, curiosamente, a mi mamá le cayó bien luego. Generalmente, las mamás tienen celos, ¿no? O se quedan con la duda. Doña Yolanda no. Desde la primera cena que él fue a la casa, ella fue la simpatía en persona. Sirvió el mejor vino, hizo el platillo favorito de él, se reía fuerte de los chistes malos que él contaba. En esa época, yo veía aquello con ternura. Pensaba, híjole, qué suerte tengo. Mi novio y mi mamá se llevan súper bien. ¿Inocencia o estupidez? A veces me pregunto. Nos casamos 2 años después. La fiesta fue sencilla, en un jardincito aquí cerca de la ciudad. Lo recuerdo como si fuera hoy. Yo estaba en el cuarto arreglándome, nerviosa, con esas mariposas en el estómago de novia. Mi mamá entró. Ella estaba despampanante. Usaba un vestido rojo sangre, entallado, que llamaba más la atención que mi vestido blanco. Me miró por el espejo y dijo, «Estás bonita, hija, pero cuidado para no descuidarte. El hombre tiene el ojo alegre». Aquella frase me dio un escalofrío en ese momento, pero la ignoré. Era mi día. Yo no quería arruinar nada. Nos fuimos a vivir a una casa dúplex, bien cerquita de la casa de mi mamá. Era práctico, pensaba yo.
Javier trabajaba en un taller mecánico y yo hacía pasteles para vender. La rutina era tranquila, pero, con el pasar de los meses, la presencia de mi mamá en nuestra casa empezó a volverse demasiado constante. Ella no tocaba la puerta. Ella tenía llave. «Ay, vine a traerles un postrecito que hice», decía entrando a la sala un martes por la noche. O entonces, «La lavadora de ustedes es mejor. Voy a lavar una ropa aquí». ¿Y Javier? Javier nunca se quejaba. Al contrario. «Deja a doña Yolanda, amor. Ella está sola, quiere compañía», me decía él, mientras los dos se quedaban en el porche, platicando y riendo, mientras yo terminaba de lavar los trastes de la cena. Chicas, hay un detalle que nunca le conté a nadie. Existe un objeto que se quedó atrás el día que ellos desaparecieron. Un sobre azul, grueso, encima del tocador de mi mamá. Aquel día de la desesperación, abrí ese sobre temblando, buscando cualquier pista de a dónde se habían ido. Encontré el destino, pero junto con él había una hoja de papel doblada, una carta escrita a mano, que yo, en el calor del coraje, ni pude leer en ese momento. Guardé esa carta y tuve pavor de leerla durante años. Solo tuve estómago para leer lo que estaba escrito en ese papel ayer, antes de grabar este video. Y lo que leí lo cambia todo. No fue solo una fuga por pasión. Había algo mucho más oscuro planeado desde el comienzo. Pero les voy a contar lo que estaba escrito en ese sobre solo al final, porque necesitan entender la escalada de la locura antes. Volviendo a la rutina. Cerca de 6 meses después de la boda, empecé a notar unos cambios sutiles. Javier, que siempre llegaba manchado de grasa y cansado, empezó a llegar más arreglado. Empezó a usar una loción nueva, amaderada, fuerte. Cuando yo le preguntaba, él decía, «Ah, es para agradarte a ti, Mari». Pero él ya no me buscaba en la cama con la misma frecuencia. Decía que estaba estresado, que el taller estaba dando pérdidas. ¿Y mi mamá? Mi mamá empezó a portarse rara conmigo. Crítica. Todo lo que yo hacía estaba mal. El pastel estaba seco, la casa tenía polvo, mi ropa estaba vieja. «Tienes 23 años y te vistes como una abuelita, Marisol», me disparó un domingo en la comida. Javier estaba en la mesa. Él no me defendió. Él apenas bajó la cabeza y siguió comiendo, pero yo vi por el rabillo del ojo que él soltó una sonrisita discreta. Aquello me hirió. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de humillación con desamparo. Me levanté de la mesa aguantándome el llanto y me fui al cuarto. Me quedé esperando que uno de los dos viniera detrás de mí, esperando que mi esposo viniera a abrazarme o mi mamá viniera a pedir disculpas por su modo grosero. El tiempo pasaba. El reloj en la pared hacía tic-tac, y nada, nadie apareció. Después de 1 hora, agarré valor, me sequé las lágrimas y fui hasta la sala. La casa estaba en silencio absoluto, un silencio que no era paz, era un vacío. Fui hasta la cocina. Los trastes de la comida estaban sucios en el fregadero. Fui hasta el porche. Nadie. Miré hacia la cochera. El coche de Javier no estaba ahí. Deben haber ido por un helado, pensé, intentando engañar a mi propia intuición que ya gritaba, berreaba dentro de mí como una alarma de incendio. Le marqué al celular de Javier. Buzón de voz. Le marqué a mi mamá. Sonó y cayó a buzón. Decidí ir a pie hasta la casa de mi mamá, que quedaba a 2 calles de ahí. El sol se estaba poniendo, con esa neblina típica bajando. Sentí un escalofrío helado en la espalda, aún trayendo suéter. La calle parecía demasiado desierta. Llegué al portón de su casa. Estaba sin seguro, lo cual era extrañísimo, pues ella era paranoica con la seguridad. Entré. La puerta de la sala estaba entreabierta. «¿Mamá?», llamé. Mi voz salió temblorosa, débil. Empujé la puerta. La sala estaba vacía, pero no vacía de gente. Estaba vacía de vida. Los portarretratos que estaban en el estante, esos donde yo salía, estaban todos volteados boca abajo. Sentí un olor. No era olor a comida. Era su loción, la loción amaderada de Javier. Estaba impregnada en el sofá de mi mamá. Fue en ese momento, paralizada en medio de la sala de la mujer que me dio la vida, que vi la primera prueba concreta de que mi mundo se había acabado. Encima de la mesita de centro no había una nota común. Estaba el anillo de matrimonio de Javier, el anillo que yo le puse en el dedo,
prometiendo amor eterno. Estaba ahí, frío, dorado, burlándose de mi cara. Y al lado del anillo, una llave. La llave de nuestra casa, la que estaba en el llavero de mi mamá. Se me revolvió el estómago. Sentí unas ganas de vomitar violentas. Corrí al baño de ella y, cuando levanté la cabeza y me miré en el espejo, vi a una mujer destruida. Pero yo todavía no sabía la extensión de todo. Yo no sabía que ellos habían limpiado las cuentas. Yo no sabía que mi mamá había vendido el terreno que su papá nos dejó a las dos. Yo no sabía nada. En ese momento, yo era apenas una hija y una esposa abandonada en un domingo por la tarde. Regresé a la sala, con las piernas aguadas. Empecé a caminar por su casa como un fantasma, buscando, no sé qué buscaba, tal vez una explicación lógica. Fue un secuestro. Mi mente intentaba inventar. Los secuestraron. Pero los secuestradores no se llevan la ropa interior de encaje del cajón, ¿verdad? Fui hasta su cuarto. El closet tenía las puertas abiertas de par en par. La mejor ropa había desaparecido. Las maletas de viaje, esas grandes que compró en una promoción años atrás, no estaban ahí. Fue ahí que caí de rodillas. El llanto vino, pero no fue un llanto normal. Fue un alarido, un grito que vino de las entrañas, rasgando mi garganta. Yo gritaba, «¡Mamá!», pero la palabra parecía haber perdido el sentido. ¿Cómo podía? ¿Cómo la mujer que me enseñó a caminar, que me cuidó la fiebre, podía huir con el hombre que dormía a mi lado? El dolor de la traición conyugal es terrible, lo sé. Muchas de ustedes ya pasaron por eso. Pero perder a la madre y al marido en el mismo golpe es como si tu pasado y tu futuro fueran borrados de una sola vez. Te quedas sin piso, sin techo, sin paredes. Me quedé ahí, en el piso frío de su cuarto, hasta que oscureció completamente. No tenía fuerzas para levantarme, no tenía fuerzas para prender la luz. Pero mis queridas, como les dije, el fondo del pozo tiene un sótano. Y yo estaba a punto de descubrir que la crueldad de ellos dos ya duraba mucho más tiempo del que yo imaginaba. Había señales que ignoré porque dolía demasiado ver. Y ahora, mirando hacia atrás, logro armar este rompecabezas macabro. Quiero contarles lo que pasó la semana anterior a ese domingo fatídico, porque hubo una cena donde todo quedó muy claro, pero yo estaba ciega. Saben, tenemos una manía fea de creer que el amor nos protege de todo, que el amor es un escudo a prueba de balas. Pero, en realidad, el amor, cuando es ciego de esa manera que yo tenía, solo sirve para vendarnos los ojos. Es la venda que el verdugo coloca antes de la ejecución. Y yo caminé hacia el abismo sonriendo, confiando en aquellas dos personas que sostenían mis manos. Ahora, con la cabeza un poco más fría, si es que eso es posible, logro rebobinar la cinta de mi vida y ver las escenas que borré en esa época. Escenas que gritaban, «hay algo mal», pero que yo le bajaba el volumen porque no quería oír. Una semana. Fue exactamente 7 días antes de que desaparecieran que sucedió aquella cena que mencioné. Era el cumpleaños de mi mamá, 39 años. Ella estaba radiante, eléctrica. Yo había pasado todo el día corriendo buscando regalo, encargando el pastel que le gustaba, pastel de 3 leches con cajeta y nuez, organizando la decoración en su casa. Yo quería que todo fuera perfecto. Quería verla feliz. Llegué a su casa temprano para arreglar la mesa. Puse el mantel de lino que ella adoraba, las copas de cristal que eran herencia de la abuela. Todo impecable. Javier llegó del trabajo directo para allá. Él se bañó en la casa de ella misma, porque era más práctico, según ellos. En el momento, me pareció normal. Al fin y al cabo, éramos familia, ¿no? Hoy, yo pienso, ¿qué hombre casado se baña en casa de la suegra mientras la esposa está en la sala inflando globos? Cuando él salió del baño, estaba usando una camisa azul que yo nunca había visto. «Qué bonita camisa, amor», le dije, yendo a darle un beso. Él desvió la cara levemente, dándome el beso en la mejilla. «Sí, me la regalaron», respondió seco, yendo directo a la cocina donde mi mamá estaba terminando el asado. Yo me quedé ahí en la sala, con un globo desinflado en la mano, sintiendo un sabor amargo en la boca. ¿Se la regalaron quién?, pensé. Pero no pregunté. No quería ser la esposa latosa, celosa, que arruina la fiesta. La cena comenzó. Y chicas, fue un espectáculo de horrores disfrazado de celebración familiar. Mi mamá se sentó en la cabecera.
Yo de un lado, Javier del otro. Pero parecía que yo estaba en otro uso horario. Ellos platicaban en una sintonía, en un ritmo que yo no lograba seguir. Hablaban de temas que yo desconocía. ¿Te acuerdas de aquel día en la cascada, Javier? ¿Que casi te resbalas? Mi mamá se reía, echando la cabeza hacia atrás. Me acuerdo, Yolanda. Si no me agarras del brazo, completaba él, riendo junto. Yo me helé. ¿Cascada? ¿Cuándo fueron a la cascada?, pregunté, con la voz saliendo finita. El silencio cayó en la mesa por 2 segundos. Ellos se miraron. Aquel intercambio de miradas rápido, cómplice, que decía, «Ups, hablamos de más». Ah, Marisol, fue aquel día que tenías migraña y no quisiste salir. Yo necesitaba distraerme. Javier fue gentil y me llevó a dar una vuelta. Mi mamá explicó, cortando un pedazo de carne con una calma irritante. Tú sabes cómo me pongo de deprimida en mi cumpleaños, hija. No quería molestarte con tu dolor de cabeza. Yo me tragué esa explicación en seco, junto con un pedazo de carne que bajó raspando. Yo me sentí culpable. Vean nada más el nivel de la manipulación. Me sentí mal por haber tenido migraña y no haberle dado atención a mi mamá. Pensé, híjole, Javier fue buena onda, la cuidó por mí. ¡Qué ingenua, Dios mío! La cena siguió. El vino bajaba rápido en las copas de ellos. El ambiente se fue poniendo más suelto. Mi mamá, con el efecto del alcohol, empezó a ponerse más táctil. Ella tocaba el brazo de Javier para enfatizar cualquier cosa que decía. ¿A poco no, Javier? Y le apretaba el antebrazo. ¿Tú me entiendes, verdad, Javier? Y le pasaba la mano por el hombro. ¿Y él? Él no se quitaba. Él se inclinaba hacia ella, como un girasol buscando el sol. Yo me sentía una extraña, una intrusa. Intenté sacar temas sobre la remodelación que queríamos hacer en nuestro baño. Amor, vi unos azulejos hermosos hoy en oferta. Javier bufó, volteando los ojos. Marisol, por favor. Estamos celebrando el cumpleaños de tu madre. Nadie quiere saber de azulejos de baño ahorita. ¡Qué tema tan aburrido! Mi mamá se rió. Ay, hija, eres muy casera de plano, muy amita de casa. Necesitas vivir más, soltarte. A Javier le gusta la mujer con vida, con energía. Aquello fue una cachetada. Mi propia madre, insinuando que yo no era mujer suficiente para mi marido, en mi cara, en su cumpleaños. Sentí que los ojos se me llenaban de agua. Bajé la cabeza, fingiendo que estaba limpiando una migaja en el mantel. La humillación me quemaba las mejillas. En ese momento sucedió la escena que no se me sale de la cabeza. La botella de vino se acabó. Mi mamá se levantó para buscar otra. Cuando pasó por detrás de la silla de Javier, ella no solo pasó. Ella apoyó las manos en los hombros de él y le hizo un masaje rápido, apretándole el cuello. Él cerró los ojos y soltó un gemido bajo de satisfacción. Tan tenso, pobrecito. «Trabaja tanto», le susurró al oído. Yo vi eso. Yo estaba ahí, a medio metro de distancia, y no hice nada. Me quedé paralizada, hecha una estatua de sal. ¿Por qué nos trabamos en esos momentos? ¿Por qué no volteamos la mesa, rompemos los platos y gritamos? Creo que es porque la realidad es tan absurda, tan grotesca, que el cerebro de uno se rehúsa a procesar en el momento. Es un mecanismo de defensa. Esto no está pasando, es cosa de mi cabeza. Ellos siguieron bebiendo y riendo hasta tarde. Yo me fui haciendo cada vez más chiquita en la silla, encogida, queriendo desaparecer. Cuando finalmente nos fuimos, en el coche, intenté hablar con Javier. ¿No crees que mi mamá estaba un poco exagerada hoy? Él frenó el coche bruscamente en el semáforo rojo, asustándome. Ahí vienes tú, Marisol, siempre criticando. Tu madre es una mujer llena de vida, alegre. Deberías aprender de ella en vez de quedarte con esa cara de velorio todo el tiempo. Eres muy pesada, mujer. Pesada. Me llamó pesada. Yo, que cargaba la casa en la espalda, que cuidaba de todo para que él tuviera comodidad. Llegué a casa llorando en silencio, volteada hacia la pared en la cama, mientras él se dormía en cuestión de segundos, roncando como si tuviera la conciencia más limpia del mundo. Ahora les pregunto a ustedes, mis amigas, ¿ustedes ya pasaron por esto? Aquel momento en que su intuición grita, berrea, patalea, diciendo que hay algo podrido en el aire, pero prefieres creer que son cosas de tu cabeza para no sufrir. ¿Ese nudo en la garganta que avisa el peligro?
Quiero mucho saber si soy la única que fue ciega de esa manera. Déjenme aquí en los comentarios. ¿Ya ignoraste tu intuición y te arrepentiste después? Cuéntenme. Escriban ahí. Marisol, yo también fui ciega. Vamos a desahogarnos juntas, porque guardarse esto nos asfixia. De aquella cena hasta el día de la fuga, la semana fue como una neblina. Javier llegaba cada vez más tarde. Mi mamá dejó de llamarme, yo le marcaba, ella era cortante. Estoy ocupada. Luego hablamos. Yo sentía que ellos estaban tramando algo, pero creía que tal vez fuera una sorpresa para mí. ¡Qué tonta! Ojalá hubiera sido una sorpresa buena. El sábado por la noche, víspera de que desaparecieran, Javier estaba extrañamente tranquilo. Se sentó en el sofá, me llamó para sentarme a su lado, me tomó de la mano. Su mano estaba sudada, fría. Marisol, tenemos que pensar en el futuro, dijo, mirando hacia la tele apagada, evitando mis ojos. Claro, amor. Yo pienso en eso todos los días. Nuestros hijos, nuestra casa propia. Él me cortó rápido. Es que, eso. Pero a veces la vida toma rumbos que uno no espera. Eres fuerte, Marisol. Siempre te las arreglaste bien solita con tu mamá, ¿no? Eres una sobreviviente. Me pareció extraña esa plática. Melancólica. ¿Por qué estás diciendo eso, Javier? Parece despedida. Él forzó una sonrisa mueca. ¡Qué despedida, loca! Estoy hablando de madurar, de que cada uno busque su felicidad. Búsqueda de la felicidad. Así le llamaba él a la traición sucia que estaba a punto de cometer. Búsqueda de la felicidad. Qué chistoso cómo los cobardes usan palabras bonitas para adornar actos horribles, ¿no? Esa noche, él no durmió. Se quedó dando vueltas en la cama. Yo, agotada emocionalmente, caí rendida. Fue la última vez que dormí al lado de mi esposo. Si yo hubiera sabido, si hubiera sabido, lo habría confrontado ahí mismo. Habría gritado, habría hecho un escándalo. Pero me dormí. Y mientras yo dormía, el plan final de ellos estaba siendo ejecutado. Cuando desperté aquel domingo fatídico, él ya no estaba en la cama. Creí que había ido a comprar pan. Me levanté, hice café. El sol entraba por la ventana. Un día bonito. Yo no sabía que aquel sería el día más oscuro de mi vida. Volviendo a aquel momento en la casa de mi mamá, donde me quedé al principio de la historia. Yo estaba en el piso, a oscuras. Cae el 20 como una guillotina. Me levanté, mareada. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender el por qué. Y fue ahí que empecé a revolver las cosas que dejaron atrás, con las prisas. Abrí el cajón del buró de mi mamá. Estaba vacío, excepto por un papel arrugado en el fondo. Lo desdoblé. Era un estado de cuenta del banco. Pero no era de ella. Era una cuenta mancomunada, a nombre de Yolanda y Javier. Mis piernas fallaron de nuevo. ¿Cuenta mancomunada? ¿Desde cuándo? Miré la fecha de apertura de la cuenta. Hacía 6 meses. ¡6 meses! Tenían una cuenta juntos desde hacía medio año. Mientras yo contaba monedas para comprar carne molida para la cena, ellos desviaban dinero para esa cuenta secreta. Pero el shock del estado de cuenta no fue nada comparado con lo que encontré en el baño. Algo que me hizo vomitar ahí mismo, en su lavabo de mármol. Algo que probaba que la traición no era solo física o financiera. Era algo enfermizo, planeado para destruirme psicológicamente. Preparen el estómago, chicas, porque lo que les voy a contar ahora, en el próximo bloque, es para revolver las tripas. Ustedes no tienen noción de la frialdad humana hasta ver lo que yo vi en ese baño. Respiren hondo conmigo, chicas, porque lo que encontré en ese bote de basura del baño no fue solo un objeto. Fue la sentencia de muerte de mi cordura en ese momento. Levanté la tapa del bote. No sé por qué. ¿Instinto? ¿Curiosidad morbosa? Tal vez quería encontrar algo que probara que yo estaba loca, que nada de eso era real. Pero, mero arriba, encima de unos papeles higiénicos arrugados, había una cajita rosa y blanca. El empaque estaba roto, pero yo conocía bien esa marca. Era una prueba de embarazo, de esas de farmacia, que prometen 99% de precisión. Mi corazón se paró. Sentí la sangre drenarse de mi cara. Con la punta de los dedos, temblando como vara verde, aparté el papel. Y ahí estaba, el bastoncito de plástico. 2 rayitas rojas, fuertes, vibrantes. Positivo. Mi cabeza dio vueltas. ¿Mi mamá? ¿Embarazada?
A los 39 años, y el papá, Dios mío, el papá solo podía ser mi esposo. La matemática era cruel, pero exacta. El tiempo que pasaban juntos, las miradas, el cansancio de Javier conmigo. Ellos no huyeron solo para vivir una aventura. Huyeron para crear una nueva familia, una familia donde yo no existía, donde yo era el estorbo, la pieza que sobraba. Intenté procesar esa información. Aquello significaba que la criatura que estaba creciendo en el vientre de mi mamá sería... ¿qué? ¿Mi hermano y mi hijastro al mismo tiempo? Las náuseas volvieron con fuerza total. Vomité ahí mismo, en el lavabo, todo lo que tenía y lo que no tenía en el estómago. Era asco, un asco físico, visceral. Me sentía sucia, contaminada por la podredumbre de ellos. Salí de esa casa corriendo. Dejé la puerta abierta, el portón de par en par. No me importaba si alguien entraba y robaba lo que sobró. Necesitaba aire. Corrí por las calles de mi colonia, tropezando con mis propios pies, con las lágrimas cegándome la vista. La gente pasaba por mi lado, vecinos que me conocían desde pequeña, y me miraban asustados. «Marisol, ¿todo bien?», alguien preguntó. No respondí. Seguí corriendo hasta llegar a mi casa, a nuestra casa, o mejor dicho, a la casa que yo pagaba la renta. Entré y cerré con seguro. Recargué la espalda en la madera fría y me deslicé hasta el piso. Abracé mis rodillas y me quedé ahí, encogida, llorando bajito. Ese llanto de niña perdida, ¿saben? Ese llanto de quien quiere que su mamá venga a ayudar, pero mi mamá era el monstruo de la historia. ¿A quién le iba a llamar? ¿A quién le iba a pedir socorro? Fue ahí que la realidad práctica empezó a pegar. El dolor emocional paraliza, pero la vida real cobra la cuenta rápido. Estaba sola, sin marido, sin madre, y luego descubriría, sin un solo peso. Me levanté del piso, me limpié la cara con la manga de la blusa e intenté razonar. Necesitaba comer algo, tomar agua, calmarme para decidir qué hacer. Fui a la cocina, abrí el refri. Había medio bote de crema y una botella de agua. Nada más. La alacena, casi vacía. No se habían llevado la comida, pero como yo hacía el mandado del mes siempre el día 10 y estábamos a día 8, la despensa se estaba acabando. Agarré mi celular. La batería estaba en 15%. Pensé, voy a pedir una pizza. No tengo condiciones de cocinar. Abrí la aplicación de comida. Escogí cualquier cosa, ni vi el sabor. A la hora de pagar, seleccioné la tarjeta de crédito que Javier y yo compartíamos. Pago rechazado. ¡Qué raro! Intenté de nuevo. Rechazado. Un frío me recorrió la espalda. No aquel frío de tristeza, sino el frío del pánico. Entré a la aplicación del banco. Mi contraseña, gracias a Dios, todavía era la misma. Cuando el saldo cargó en la pantalla, solté una risa nerviosa, una carcajada histérica que resonó en la cocina vacía. 0 pesos y 0 centavos. Y no solo eso. El límite de crédito, tronado. La tarjeta de crédito, al tope. Habían barrido con todo, cada centavo que guardábamos para el enganche de la casa propia. El dinero que junté vendiendo mis pasteles. Todo. Planearon esto con una frialdad quirúrgica. Sacaron el dinero poco a poco en los días anteriores para no levantar sospechas del banco e hicieron transferencias a esa cuenta mancomunada de la que encontré el estado de cuenta. Estaba en la quiebra, abandonada y en la ruina. Chicas, déjenme hacer una pausa aquí rapidito. Si están sintiendo esta angustia junto conmigo, si esta historia las está moviendo, por favor, dejen su like en el video. Eso ayuda mucho a que el canal crezca y a llevar esta alerta a otras mujeres. No cuesta nada, es solo un clic. Gracias por el cariño de siempre. Volviendo a la pesadilla. Me senté en la silla de la cocina, mirando la pantalla del celular con la luz tenue. No tenía dinero ni para comprar un bolillo al día siguiente. La renta vencía la próxima semana. El recibo de la luz estaba ahí, encima de la mesa, cerrado. Me sentí una basura. Una nada. ¿Cómo alguien puede hacerle esto a su propia hija? ¿A su propia esposa? Cayó la noche, y con la noche vino el silencio. Ese silencio pesado de casa vacía. Siempre tuve miedo de quedarme sola en casa de noche. Javier lo sabía, mi mamá lo sabía, y me dejaron ahí, a merced de mis propios fantasmas. Cada crujido de la madera, cada ruido del viento en la ventana,
Mi corazón se disparaba. Creía que Javier iba a entrar por la puerta, decir que era una broma de mal gusto, o que mi mamá iba a llegar riéndose, diciendo que yo era una dramática. Pero nadie vino. La única compañía que tenía era el dolor, que parecía un cuchillo girando en mi pecho. Fui al cuarto, miré la cama matrimonial. El lado de él estaba tendido, intacto. Su almohada todavía tenía el olor de ese champú de menta que usaba. Agarré la almohada y en un ataque de furia la aventé lejos. La aventé contra la pared, tirando un cuadro nuestro de la boda. El vidrio se hizo añicos en el piso. El sonido del vidrio rompiéndose fue libertador. Empecé a romper cosas. Agarré el portarretrato, rasgué la foto. Agarré la ropa que él dejó atrás, las viejas, las rotas, y empecé a picotearla con las tijeras. Yo gritaba, maldecía a los dos. ¡Malditos! ¡Malditos sean ustedes!, le berreaba a las paredes. Aquella explosión de coraje duró unos 20 minutos. Después, el agotamiento me tumbó. Me acosté en medio del desorden, encima de la ropa cortada, y me quedé dormida de tanto llorar. Desperté al día siguiente con el sol pegándome en la cara y un dolor de cabeza punzante. Por un segundo pensé que era una pesadilla, pero ahí vi el vidrio roto en el piso, las tijeras, el caos. Era real. Me levanté, con el cuerpo doliendo como si me hubieran dado una paliza. Necesitaba reaccionar. No podía quedarme ahí esperando que llegara la muerte. Necesitaba ayuda. Pero la vergüenza... ¡Ay! La vergüenza es una cadena pesada. ¿Cómo le iba a contar a la gente? ¿Cómo iba a llegar a la casa de mi vecina, doña Chuy, y decirle: «Hola, mi mamá se fugó con mi marido y me dejaron sin un quinto»? Me sentía humillada. Sentía que la culpa era mía, por ser ciega, por ser tonta. Pero el hambre habló más fuerte. Mi estómago rugió, dolorido. Me lavé la cara. Me agarré el cabello en un chongo flojo y agarré valor. Fui hasta la casa de doña Chuy. Ella era una señora de 70 años, viuda, que siempre compraba mis pasteles. Toqué el timbre. Cuando ella abrió el portón y vio mi estado, ojos hinchados, ojeras profundas, pálida, ni preguntó nada. «Hija del cielo, pásale, pásale ahorita», dijo, jalándome del brazo. Me senté en su sofá floreado y me derrumbé. Le conté todo. Entre sollozos, ahogos y pausas para respirar, vomité la historia toda. La traición, la fuga, el embarazo, el robo. Doña Chuy escuchaba todo con la mano en la boca, los ojos pelados. «Virgen Santísima, mi hija, eso no es cosa de Dios. Eso es castigo», decía ella, persignándose. Me dio café, pan con mantequilla y, lo más importante, me dio cobijo. Ella no me juzgó. No dijo: «Te lo dije». Ella apenas me sostuvo la mano. Y fue ahí, en la sala de esa vecina, que entendí que la familia no es solo sangre. La sangre, a veces, es veneno. Familia es quien te levanta cuando estás en el suelo. Doña Chuy me prestó 1000 pesos. «Me pagas cuando puedas, mija. Ahora ve al mercado, compra comida y levanta esa cabeza. Eres joven, bonita, trabajadora. Ellos no merecen ni una lágrima tuya». Regresé a casa con las bolsas del mandado, sintiéndome un poco más fuerte. Pero todavía tenía un problema enorme que resolver. La casa. No podía quedarme ahí. Todo me recordaba a él. Todo me recordaba la traición. Y no tenía cómo pagar la renta sola. Decidí que iba a entregar la casa. Iba a vender los muebles que sobraron, agarrar mi ropa y recomenzar en otro lugar. Un lugar chiquito, solo mío. Pero antes de eso, necesitaba volver a la casa de mi mamá. Necesitaba tener la certeza de que no había dejado nada mío allá. Y, en el fondo, quería buscar más pistas. Quería saber a dónde se habían ido. Y fue en esa segunda visita a su casa, ahora con la luz del día y con el coraje sustituyendo el shock, que encontré algo que había pasado desapercibido la primera vez. Algo escondido debajo del colchón de su cama. Un diario. No un diario de adolescente, sino una agenda de notas. Lo que leí en esas páginas, mis amigas, me mostró que mi mamá no era apenas una mujer enamorada que perdió la cabeza. Ella era una estratega, una mujer fría y calculadora que sentía envidia de su propia hija. ¿Ustedes tienen idea de lo que es leer, con la letra de su mamá, frases deseando su mal? Pues sí,
Yo lo leí y les voy a contar ahora lo que estaba escrito en esa agenda maldita. Prepárense, porque el nivel de maldad sube con cada descubrimiento. Si estás sintiendo este nudo en la garganta junto conmigo, si esta historia te está poniendo los nervios de punta, dale clic ahora al botón de suscribirse. No lo dejes para después. Tu inscripción es como un abrazo que recibo aquí del otro lado. Y activa la campanita, porque necesitas ver dónde va a parar esta locura. Me senté en la orilla de su cama, con aquella agenda de piel sintética en las manos. Mis manos sudaban tanto que dejaban marcas en el papel. Respiré hondo, pidiéndole a Dios protección mental para lo que iba a leer. Y la abrí. La primera página era antigua, de hace 3 años, antes incluso de conocer a Javier. Hoy Marisol llegó toda feliz porque pasó el examen de admisión. Todo el mundo elogiando. ¡Qué niña tan inteligente!, decían. Nadie elogia mi belleza ya. Solo hablan de ella. Ella me está robando mi brillo. Pero eso va a cambiar. Leí aquello y sentí un golpe en el estómago. ¿Mi mamá? ¿Con envidia de que yo pasara a la facultad? Seguí hojeando. Las fechas avanzaban. Su noviecito nuevo, Javier, es un dulce, guapo, varonil. Lo miré hoy y él sonrió. Le gusta la mujer madura, lo siento. Marisol es una niña sin chiste. Ella no sabe retener a un hombre así. Él merece más. Él merece una mujer de verdad. Las lágrimas se secaron en mi rostro. La tristeza dio lugar a un fuego, una indignación que nunca había sentido antes. No era solo deseo por mi marido, era competencia. Ella quería probar que era mejor que yo, que era más mujer, más deseable, más interesante. Me salté a las páginas más recientes, de unos 2 meses atrás. El plan está funcionando. Javier ya come de mi mano. Se queja de ella todo el tiempo. Dice que es aburrida, que solo habla de la casa y recibos. Hoy le hice un masaje. Casi ronroneó. Dijo que va a sacar el dinero de los ahorros poco a poco. Nos vamos a la playa. Vamos a vivir la vida que la insípida nunca podría darle a él. Finalmente, voy a tener lo que es mío. Cerré la agenda con violencia. El ruido resonó en el cuarto vacío. Lo que es mío. Ella creía que mi vida, mi marido, mi felicidad eran de ella por derecho. Aquello era enfermizo. Era psicopatía pura. Me levanté de esa cama de un salto. Ese cuarto, esa casa, todo ahí olía a traición. Ya no quería nada de eso. Agarré la agenda y la metí en mi bolsa. Aquello era prueba. Si un día la necesitaba en la justicia, tenía la confesión de ella escrita de su propio puño. Regresé a mi casa decidida. Iba a limpiar mi vida. Literalmente. Miré los muebles de la sala, el sofá que escogimos juntos, la tele que sacamos a pagos a 12 meses. Todo aquello me daba asco. Necesitaba dinero y necesitaba librarme de ese peso energético. Agarré mi celular y empecé a tomarle foto a todo. Sofá, refri, estufa, mesa, cama, todo. Entré a los grupos de ventas de la ciudad en Facebook y anuncié. Remato todo. Motivo, cambio de ciudad urgente. Precio de remate. En cuestión de minutos, mi celular empezó a pitar. Eran personas interesadas. El precio estaba bajo, yo sabía, pero tenía prisa. Necesitaba efectivo en mano para sobrevivir y para salir de esa casa rentada que no tenía cómo pagar. Ese mismo día, por la tarde, mi casa se volvió un entra y sale de extraños. La gente llegaba, miraba, pagaba y se llevaba. «Híjole, señorita, ¿va a vender esta mesa nuevecita a ese precio?», preguntó un señor, desconfiado. «Sí, llévesela luego antes de que me arrepienta», respondí, seca. Ver mi casa siendo desmantelada, pieza por pieza, fue doloroso, pero también fue libertador. Cada mueble que salía era un pedazo de Javier que se iba. Al final del día, tenía 15,000 pesos en la mano y una casa vacía. Solo sobró un colchón individual que era del cuarto de visitas y mi ropa personal. Dormí en el suelo esa noche, pero dormí mejor. Sin los muebles, la casa ya no parecía nuestra casa. Era solo un inmueble vacío. Al día siguiente, fui a la inmobiliaria a entregar las llaves. La señorita me miró raro cuando dije que estaba rompiendo el contrato. «Pero está la multa, señora Marisol». «Cóbrela», dije, firme. «Pero no tengo cómo pagar ahorita. El titular del contrato es Javier. Pueden ir tras él. Su nombre está en el contrato también. Arréglense con él». Salí de ahí sintiéndome por primera vez en control.
Ellos creyeron que me iban a dejar en el lodo, llorando en un rincón. Se equivocaron. La Marisol, sin chiste, se estaba volviendo una fiera. Pero, chicas, la vida real no para. Había resuelto el techo y la comida por mientras, pero ¿y la deuda? ¿Y el hueco en el banco? Fui a buscar ayuda jurídica. Fui a la Defensoría Pública, porque dinero para abogado particular no tenía. Me atendió una abogada joven, la licenciada Fernanda. Cuando le conté la historia, mostrándole el estado de cuenta mancomunado y la agenda de mi mamá, se quedó con la boca abierta. Marisol, esto aquí es fraude, es daño moral, es abandono de hogar. Podemos demandarlos, pero hay un problema. Necesitamos saber dónde están para notificarlos. ¿Tienes alguna idea? ¿Dónde están? Esa era la pregunta del millón. En el diario, mi mamá hablaba de playa, pero las playas de México son inmensas. Podía ser cualquier lugar. Regresé al cuartito que había rentado. Un estudio sencillo, bien lejos de mi antigua colonia, para no tener que ver las miradas de lástima de los vecinos. Me senté en la cama y agarré aquel sobre azul. ¿Se acuerdan de él? Aquel que mencioné allá al principio, que se quedó en el tocador de mi mamá y me traje conmigo. Lo había ignorado hasta ahora por miedo, pero la licenciada Fernanda dijo que necesitaba pistas. Agarré el sobre que había rescatado de su casa. El sello ya estaba roto. Fue ahí que confirmé lo que había visto rápido la primera vez, pero que el coraje no me dejó procesar bien. Volteé el sobre la colcha. No había llave ni dinero. Apenas un papel brillante se deslizó hacia afuera, un folleto turístico, y, preso en el fondo del sobre, una carta doblada que ignoré en ese momento, enfocándome solo en el folleto. Abrí el folleto. Era de un resort de lujo en Huatulco, en la costa de Oaxaca, paraíso de las bahías, decía la propaganda. Miré la fecha al reverso, escrita a mano con la letra de Javier. Reserva confirmada. Suite nupcial. Día 15. Día 15. Era mañana. Mi sangre hirvió. ¿Suite nupcial? ¿Iban a pasar su luna de miel en un resort de lujo con mi dinero? ¿Con el dinero que ahorramos con sudor? Ah, no, eso no. Una furia ciega se apoderó de mí. Yo no soy vengativa, gente. Nunca fui. Pero aquello era una burla. Se estaban riendo en mi cara, brindando con champaña a mis costillas, mientras yo vendía mis muebles para comer. Agarré mi celular. Marqué el número del resort que estaba en el folleto. Buenas tardes, Resort Paraíso de las Bahías. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Intenté hacer que mi voz sonara calmada, profesional. Quisiera confirmar una reserva. Es una sorpresa para la pareja. Soy la secretaria de ellos. Está a nombre de Javier Méndez o Yolanda Siqueira. La recepcionista tecleó. El silencio duró una eternidad. Ah, sí. Señor Javier y señora Yolanda. Reserva confirmada para mañana, check-in a las 2 de la tarde. Suite Master con vista al mar. ¿Algo más? Colgué el teléfono temblando. Estarían allá. Mañana. Miré mi cuenta bancaria. Los 15,000 pesos de la venta de los muebles todavía estaban ahí. Huatulco queda lejos de Xalapa. Es un viaje cansado. Hay que bajar, cruzar varios estados. Pero no me importaba. Tenía una elección que hacer. Podía entregarle esa dirección a la abogada y esperar a la justicia lenta de los hombres. O podía ir allá y verles la cara. Podía hacerlos pasar la vergüenza que yo pasé. ¿Qué harían ustedes, chicas? Déjenlo aquí en los comentarios, por favor, necesito saber. ¿Tú irías detrás de ellos para confrontarlos o lo dejarías en manos de la justicia? Comenta ahí. Yo iba tras ellos o yo lo dejaba así. Quiero ver su opinión. Bueno, creo que ya se imaginan lo que decidí. Yo no tengo sangre de atole. Hice una maleta pequeña. Metí el diario, el estado de cuenta y el anillo de él que se quedó atrás. Compré el boleto de autobús para esa misma noche. El viaje duró toda la noche y parte de la mañana. Autobús hasta Puebla, luego otro hasta Oaxaca, luego bajar a la costa. El camión se movía, la carretera llena de curvas, pero no pegué el ojo. Ensayaba lo que iba a decir. Me imaginaba la cara de ellos cuando me vieran. El susto, el pavor. Llegué a Huatulco exhausta, con el cuerpo molido, ya bien entrada la mañana. El olor a mar, que debería ser relajante, me mareó. Tomé un taxi hasta el tal resort. Era un lugar elegante,
Portón alto. Seguridad. ¿Se le ofrece algo?, preguntó el portero, mirándome de arriba a abajo. Yo estaba de jeans y camiseta, con una mochila en la espalda. No parecía huésped de ese lugar. Vine a encontrar a mis parientes. Llegan hoy. Voy a esperar en la recepción. Mentí con todo el cinismo del mundo. Dudó, pero me dejó entrar. Me senté en un sillón en el lobby, estratégicamente posicionada frente a la entrada, y esperé. 1 hora, 2 horas. El reloj marcó las 2 de la tarde, la hora del check-in. Un coche negro, bonito, se estacionó en la entrada. El valet abrió la puerta, y ahí estaban ellos. Mi mamá bajó primero. Traía un sombrero de palma enorme, lentes oscuros de marca y un vestido blanco vaporoso. Parecía estrella de cine. Y luego, bajó Javier, de bermuda, camisa de lino abierta en el pecho, riéndose de algo que ella dijo. Él le pasó el brazo por la cintura. Mi mamá recargó la cabeza en el hombro de él. Parecían la pareja más enamorada del mundo. Me levanté del sillón. Mis piernas temblaban, pero de adrenalina. Respiré hondo, inflé el pecho y caminé hacia ellos. Estaban riéndose en la recepción, recogiendo las llaves. Amor, pide esa champaña para el cuarto, dijo mi mamá, melosa. Llegué justo detrás de ellos. Deja que la champaña corra por mi cuenta, dije, en voz alta y clara. El silencio que se hizo en aquel lobby fue ensordecedor. Se voltearon despacio, como si estuvieran en una película de terror en cámara lenta. Cuando los ojos de Javier encontraron los míos, se puso blanco como el papel. El color se le fue de la cara instantáneamente. ¿Mi mamá? Ella se quitó los lentes oscuros, la boca abierta en una O perfecta de shock. ¿Marisol?, tartamudeó Javier. ¡Sorpresa!, dije, con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. ¿De verdad creyeron que iban a gastarse mi dinero en paz? Lo que pasó en los siguientes minutos fue un pancho, un escándalo que ese hotel de lujo nunca había visto. Pero hubo un detalle sórdido que mi mamá gritó en medio de la confusión, que cambió completamente el rumbo de mi vida y me hizo entender por qué me odiaba tanto desde que nací. Imaginen la escena, chicas. El lobby de aquel hotel elegante se hizo chiquito. El pianista que tocaba una música suave al fondo paró. La gente que estaba tomando café en el bar volteó las sillas. El silencio era tan absoluto que se podía oír el ruido del aire acondicionado. Y ahí estaba yo, una muchacha de 23 años, de tenis y mochila, enfrentando a los dos monstruos de mi vida. Javier intentó venir con esa plática suave de siempre. Dio un paso hacia mí, levantando las manos como quien intenta calmar a un animal salvaje. Marisol, tranquila, no es lo que estás pensando. Podemos explicarlo. Vamos a platicar en un lugar privado. «¡Lugar privado, mis polainas!», grité, y mi voz retumbó en las paredes de mármol. ¿Te quieres esconder por qué, Javier? ¿Te da vergüenza asumir frente a todo mundo aquí que te estás acostando con tu suegra? El murmullo comenzó en el lobby. Escuché unos «¡Oh!» de espanto. Una pareja de ancianos cerca del elevador se tapó la boca. Javier retrocedió, rojo de vergüenza. Miraba a los lados, desesperado, viendo a los huéspedes cuchichear. Su máscara de buen muchacho se cayó ahí mismo. No era nada, solo un cobarde al que le gustaba la vida fácil. Pero mi mamá, ay, doña Yolanda. Su reacción fue diferente. Ella no sintió vergüenza, ella sintió coraje. Su cara, siempre tan bien maquillada, se retorció en una mueca de odio que jamás voy a olvidar. Soltó la mano de Javier y se me vino encima, con el dedo apuntando, la uña postiza roja casi picándome el ojo. ¿Quién te crees que eres, malagradecida?, siseó, con los dientes apretados. ¿Viniste aquí a arruinar mi momento? Siempre fuiste así, Marisol. Una aguafiestas, una sombra en mi vida. Yo no retrocedí. Por primera vez en la vida no le tuve miedo. Yo soy la hija que robaste, Yolanda, respondí llamándola por su nombre, sin el mamá. Soy la mujer que pagó ese vestido que traes puesto. ¿Tienes noción de lo asqueroso que es esto? Estás embarazada de mi marido. Cuando solté la bomba del embarazo, el lobby explotó en comentarios. La recepcionista soltó el teléfono. Javier peló los ojos hacia mí, después hacia la panza de mi mamá. Parecía perdido. ¿Le contaste?, le preguntó Javier a mi mamá, atónito. Mi mamá se rió.
Una risa seca, sin alegría. No le conté nada. Esta niña es una metiche. Hurgó en mis cosas, como siempre. Se volteó hacia mí y su mirada era hielo puro. Es eso mismo, Marisol. Estoy embarazada. Y este hijo va a tener la vida que tú tuviste, pero con una madre feliz, porque yo merezco ser feliz. Pasé 23 años cargándote en la espalda. Fue ahí que soltó el veneno que tenía guardado hace décadas. El secreto que explicaba toda la frialdad, todas las críticas, toda la envidia. Se acercó bien cerquita de mi cara, el olor de su perfume caro mareándome, y gritó para quien quisiera oír. ¿Crees que tu papá desapareció porque era un patán? No, querida, desapareció por tu culpa. Él me amaba. Íbamos a viajar por el mundo, teníamos planes, pero ahí apareciste tú. Esa prueba positiva arruinó mi juventud. Él dijo, no quiero niños, Yolanda, o abortas o me voy. Y yo, tonta, escogí tenerte. Escogí ser madre y perdí al hombre de mi vida. Tú fuiste la carga que hundió mis sueños, Marisol. Tú eres la culpable de que yo me haya quedado sola todo este tiempo. Aquellas palabras me pegaron como piedras. Entonces era eso. La culpa no era del destino. La culpa era mía, simplemente por haber nacido. En su cabeza retorcida, yo era la villana que le robó su juventud. Y ahora, robándome a mi marido, ella sentía que estaba apenas recuperando lo que la vida le debía. Era una venganza contra su propia hija. Sentí una lágrima escurrir, pero me la limpié rápido. No le iba a dar ese gusto. ¿Entonces es eso?, dije con voz firme, a pesar del dolor. ¿Me odias porque nací? Qué pena, Yolanda. Qué pena que seas tan pequeña. ¿Crees que Javier va a llenar ese hueco que tienes ahí adentro? Míralo. Señalé a Javier, que estaba encogido cerca de las maletas. Es un niño. Te va a dejar a la primera oportunidad, así como me dejó a mí. Y te vas a quedar sola, amargada y vieja. Ella levantó la mano para darme una cachetada. Vi el movimiento, pero antes de que su mano tocara mi cara, un guardia enorme, de traje negro, le sostuvo el brazo en el aire. «Señora, por favor, sin agresión», dijo el guardia, con voz grave. «La gerencia pide que se retiren. Están incomodando a los otros huéspedes». Mi mamá intentó soltarse, gritando que era huésped, que tenía derechos, pero el escándalo ya estaba hecho. La vergüenza era pública. «Retírense ahora o llamaremos a la policía», apareció el gerente, implacable. Los miré a los dos siendo escoltados hacia afuera del hotel de lujo, con las maletas siendo arrastradas de cualquier modo. El glamour se acabó en minutos. Javier intentó mirarme una última vez, con cara de perro regañado, tal vez esperando que yo lo salvara. Yo apenas le di la espalda, pero yo no había terminado. Mientras los echaban a la banqueta, saqué de la mochila el sobre con las copias que había hecho. Fui hasta el gerente. «Señor, solo para avisar, ¿la tarjeta de crédito que usaron para el depósito y los extras? Yo soy la titular de la cuenta y él es apenas mi adicional. Acabo de cancelar su tarjeta por la aplicación por uso indebido. El banco ya confirmó la cancelación. Si intentan pagar un café que sea, va a dar rechazado o inválido. Y el cobro de la noche, el banco lo va a regresar como fraude. Es mejor que usted se asegure». El gerente palideció y corrió a la computadora. Yo sabía que, en instantes, la tarjeta estaría bloqueada. Estarían en la calle, en Huatulco, sin dinero, sin hotel y sin coche. Porque yo sabía que el coche también tenía orden de embargo por falta de pago, ya que Javier dejó de pagar las mensualidades meses atrás para juntar dinero para la fuga. Había descubierto eso con la abogada esa mañana. Salí del hotel con la frente en alto. El sol afuera estaba fuerte. Crucé la calle y fui hasta la playa. Me quité los tenis y pisé la arena. El mar estaba agitado, así como mi vida, pero por primera vez en días lograba respirar hondo sin sentir ese peso en el pecho. Me senté en la arena y lloré. Lloré todo lo que tenía que llorar. Lloré por la madre que nunca tuve. Lloré por el marido que inventé en mi cabeza. Lloré por la Marisol niña, que creció creyendo que era amada, pero era apenas tolerada. Fue un llanto de limpieza. ¿Saben cuando llueve muy fuerte y después el cielo queda limpio, azulito? Así me sentí después de media hora. Pero la historia no acaba en la playa, chicas. La justicia divina tarda,
pero no olvida. Y la justicia de los hombres, cuando una se mueve, también funciona. Regresé a Xalapa esa misma noche. El viaje de regreso fue diferente. Ya no era la víctima, era una sobreviviente. En los meses siguientes, la vida de ellos se volvió un infierno, y la mía empezó a florecer de una manera que ni yo imaginaba. ¿Quieren saber el desenlace? ¿Qué pasó con la criatura? ¿Dónde están hoy? ¿Y cómo le di la vuelta y me volví millonaria? Sí, millonaria. Calma que no me gané la lotería. Fue con mucho sudor y una idea que nació de toda esta tragedia. Pero antes de contarles este final sorprendente en el próximo bloque, quiero lanzar una pregunta muy seria aquí. Es sobre el perdón. Muchas personas me dicen, «Ay, Marisol, madre es madre, tienes que perdonar». Otras dicen, «Quiero verla arder en el mármol del infierno». ¿Y tú? Sé sincera. Si tu madre te hiciera esto, ¿habría alguna oportunidad de perdón? ¿O sería corte total de lazos para siempre? Escribe aquí en los comentarios. ¿Yo perdonaría o jamás perdonaría? Quiero medir cómo está el corazón de ustedes. No hay respuesta correcta, ¿eh? Hay lo que uno siente. Ahora, prepárense, porque el final de esta historia muestra que el mundo da vueltas. Y la vuelta que dio en la vida de doña Yolanda fue tremenda. Y la vuelta que dio en la mía, ¡ay! Esa fue gloriosa. ¿Vamos al cierre? Porque la mejor venganza no es el odio, es el éxito. Y les voy a mostrar cómo transformé mi dolor en oro. Chicas, ¿se acuerdan que allá al principio les hablé de un sobre azul que se quedó en el tocador y que les dije que solo ayer tuve el valor de leer lo que realmente estaba escrito en él? Pues sí. Además del folleto del resort y de la llave, había una hoja de papel doblada en 4 partes, escondida bien en el fondo. Una carta. Yo creía que ya había visto el fondo del pozo de la maldad humana cuando escuché a mi mamá gritando en aquel hotel. Pero leer esa carta fue la confirmación final de que dormí con el enemigo toda la vida. La carta era un borrador. Una carta que doña Yolanda le escribió a Javier, probablemente en los días en que planeaban la fuga. El texto decía así: «Amor, no sientas pena de dejar a Marisol sin nada. Ella es débil. Ella siempre me necesitó para todo. Si le dejamos dinero, se lo va a gastar en tonterías. Lo mejor que hacemos es cortar el cordón umbilical de una vez. Déjala sufrir un poco. Cuando regresemos, en unos años, va a estar tan desesperada que va a aceptar cualquier migaja de atención que yo le dé. Ella nació para ser público, Javier. Nosotros nacimos para ser protagonistas. ¿Pueden sentir el peso de esto? Nació para ser público. Mi propia madre planeó dejarme en la miseria no solo por el dinero, sino para mantenerme sumisa, dependiente, arrastrándome detrás de ella después. Ella quería romper mi espíritu para que yo siguiera siendo la sombra que resalta su brillo. Pero, como les dije, el tiro le salió por la culata. Aquel dolor, aquel abandono, fue el combustible que yo necesitaba para finalmente volverme la protagonista de mi propia historia. Cuando regresé a Xalapa, no tenía muebles, no tenía marido y no tenía madre, pero tenía 15,000 pesos en la cuenta, una receta de pastel de 3 leches infalible y un coraje, un coraje productivo. ¿Saben esa energía que te hace levantarte de la cama a las 4 de la mañana? Me sobraba. Agarré el dinero que sobró de la venta de los muebles e invertí todo en ingredientes y envases. Empecé a hacer postres en vasito, pero no era cualquier postre. Creé una marca. Le puse Dulce Retorno. Irónico, ¿no? Salía por las calles de la ciudad con una hielera en la espalda, ofreciendo mis dulces. Al principio, la gente compraba por lástima. La historia de la muchacha a la que la mamá se le fugó con el marido corrió por la ciudad pequeña como pólvora. Me volví la atracción del barrio. Había gente que me paraba en la calle solo para ver si estaba llorando. Pero no estaba llorando. Estaba vendiendo. Y el postre era bueno. Era muy bueno. La lástima se volvió admiración. La curiosidad se volvió fidelidad. En 6 meses, ya no me daba abasto produciendo sola en la cocina de aquel estudio. Renté un localito. Contraté 2 ayudantes. Un año después, Dulce Retorno se volvió la repostería más famosa de la región. Hoy, 3 años después de todo eso, no soy solo una pastelera.
Soy dueña de una franquicia. Tengo 4 tiendas en el estado de Veracruz. Tengo mi casa propia. Y no es dúplex, es una casa hermosa, con jardín, que compré de contado. Tengo mi coche del año en la cochera. Aquella Marisol que contaba monedas para comprar carne molida, ella ya no existe. Y ustedes se deben estar preguntando, ¿y ellos? ¿Qué pasó con el par de tortolitos apasionados? Bueno, la justicia de Dios es implacable y la vida cobra intereses altos. Javier no aguantó el ritmo. Como predije en aquel hotel, era un niño inmaduro. Cuando el dinero del golpe se acabó, y se acabó rápido, porque vivir en resort de lujo sin ingresos es imposible, la realidad tocó a la puerta. Mi mamá tuvo a la bebé, una niña, mi hermana hijastra. Pero Javier no quería ser papá de verdad. Él quería la aventura, la adrenalina. El llanto de la bebé, las noches mal dormidas y la falta de dinero agriaron el amor eterno en cuestión de meses. Supe, a través de conocidos, que se fueron a vivir a una casa cayéndose a pedazos en la periferia de la Ciudad de México. Javier empezó a beber. Las peleas eran constantes. Un día hizo exactamente lo que hizo conmigo. Desapareció. Se fue, dejó a mi mamá sola con una niña de brazos y llena de deudas. Hoy dicen que regresó a la casa de sus papás, en un pueblo, y trabaja de ayudante de albañil, pagando pensión atrasada bajo amenaza de cárcel. ¿Y doña Yolanda? La mujer que quería vivir la juventud, hoy está con 42 años, pero aparenta 60. Vive de arrimada en un cuarto de servicio de una prima lejana que le tuvo piedad. Ella me buscó. Sí, tuvo el descaro. Hace unos 2 meses. Apareció en la puerta de mi tienda principal. Estaba flaca, el cabello mal cuidado, vistiendo ropa gastada. Sostenía a la niña de la mano, una pequeñita hermosa de unos 2 años y cachito, que no tiene la culpa de nada. Ella miró mi mostrador de vidrio, lleno de postres finos, miró a mis empleados uniformados, y después me miró a mí. «Hija», dijo, con la voz quebrada, «tenemos que hablar, la sangre llama». Salí de detrás del mostrador, me acerqué a ella. El olor a perfume caro había desaparecido, olía a derrota. Miré a mi hermanita, me agaché y le di un dulce. La niña sonrió. Me levanté y miré a los ojos de mi madre. «La sangre llama, Yolanda, pero el carácter grita», le respondí calmada. «Tú no tienes hija aquí. Tienes una empresaria que intentaste destruir. Mi caridad es no llamar a la policía ahora por todo lo que me robaste». Saqué un sobre de la bolsa. Esta vez un sobre blanco, con dinero. «Esto es para la niña, para ropa, para leche, para lo que necesite. No es para ti. Y no aparezcas nunca más. Si apareces, la orden de restricción que tengo contra ti va a ser ejecutada». Ella agarró el dinero, llorando, y se fue. No sentí placer, no sentí alegría, sentí alivio. El alivio de saber que la cadena se rompió, que yo no soy ella, que yo vencí. ¿Mi vida amorosa? Bueno, estoy soltera. Y muy, muy feliz. Descubrí que la mejor compañía que puedo tener es la mía propia. Tengo amigos, viajo, cuido de mi negocio. El amor de hombre va a llegar en el momento correcto, con alguien que sea hombre de verdad, no un escuincle. Pero no tengo prisa. Mi corazón está lleno de orgullo por quien me convertí. Mis amadas, les conté esta historia larga y dolorosa para dejarles un mensaje final. Tal vez estés pasando por un desierto ahora. Tal vez tu marido se fue. Tal vez tu familia te dio la espalda. Tal vez estés mirando el refri vacío y pensando que es el fin. No es el fin. Es el comienzo de tu mejor versión. El dolor de la traición es terrible, rasga el alma, pero también limpia el terreno. Saca de tu vida a quien no merece estar en ella. No dejes que la amargura te defina. Usa esa piedra que te aventaron para construir tu castillo. Si yo, la Marisol, sin chiste, la pobrecita, logré darle la vuelta al juego, tú también puedes. Levanta esa cabeza. Sécate esas lágrimas. El mundo allá afuera es grande y tiene un pedazo esperando por ti. No aceptes ser público de nadie. Eres la protagonista de tu vida. Nunca olvides eso. Espero que mi historia haya tocado su corazón de alguna forma. Si llegaste hasta aquí, gracias por la compañía. Siento que ya no estoy sola. Tengo miles de amigas aquí conmigo ahora. Si todavía no te suscribiste, esta es la hora. Dale clic al botón suscribirse.
Ven a formar parte de nuestra familia de mujeres fuertes. Y no olvides dejar el like si echaste porras por mí. Y ahora, tengo una invitación muy especial. Si te pareció fuerte esta historia, no te puedes perder el próximo video aquí del canal. Voy a traer otro relato emocionante de separación, y principalmente de una superación increíble que va a servir de inspiración para todas nosotras. Es una historia que va a tocar hondo en tu corazón y a mostrarte que es posible renacer. Así que, dale clic al video que va a aparecer en la pantalla o mantente atenta a las notificaciones. Te espero allá para continuar juntas. Un beso enorme en el corazón de cada una. Quédense con Dios y hasta la próxima.